En el video anterior hago mención de tres ejemplos bien claros: Babilonia, el pueblo hebreo y Egipto, donde había lo que podríamos llamar una asamblea con circulación del poder que funcionaba como contralor del monarca. Voy a citar ahora un último ejemplo: Fenicia. Fenicia es importante porque no solamente es muy cercana a Grecia, está en Asia Menor, sino que era una sociedad que a partir del siglo VIII va a manejar todos los hilos del comercio en el Mediterráneo. O sea, comercialmente Fenicia va a funcionar muchísimo mejor que cualquier otra de las comunidades de las que estábamos hablando antes. De hecho, son las que legan el alfabeto. El alfabeto, como es bien sabido, no es un invento griego, sino que es precisamente en esta especie de ebullición, de efervescencia del siglo VIII antes de Cristo, que los griegos lo que hacen es tomarlo prestado y adaptarlo. Pero es de base fenicia. En todo caso, los griegos le agregan esta idea de que cada letra reproduzca un sonido y por ende lo vuelven alfabético y no silábico, pero la base de hecho de los nombres de las letras griegas no significan nada en griego y sí van a significar en fenicio. Con lo cual se ve muy bien de dónde está procediendo el alfabeto. Fenicia, decía, es interesante por una razón bien marcada. La razón es esta: Fenicia no tiene una figura monárquica lo suficientemente fuerte. ¿Fuerte para qué? Bueno, fuerte para que opaque la altísima tensión, el altísimo conflicto que había en la comunidad fenicia entre los movimientos oligárquicos y las comunidades de origen más popular. ¿Sí? Había una tensión entre oligarquía, ¿sí?, y comunidades de origen popular. Esta tensión existió siempre, una especie de tensión entre oligarquía y democracia, que en buena medida y en realidad va a preparar los antecedentes de lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de la historia griega con mucho más detalle. Lo que tiene por otra parte Fenicia es una burocracia endiablada, una burocracia infernal. ¿Por qué? Porque se trata de muchos grupos que necesitan control institucional cruzado. Lo que hay son muchas instancias institucionales, muchas más a diferencia de las tradiciones que ya mencionamos. Hay un texto muy gracioso que es el informe de Buenamín. Es un informe y por ende es relativamente corto, no es muy largo, pero resume muy bien cómo va a haber un egipcio, allá por el año 1000 a.C., el funcionamiento de la comunidad fenicia. De hecho, a Buenamín lo manda el gobierno egipcio para iniciar gestiones culturales. Lo que dice Buenamín en el informe es: esta gente está loca y es imposible tratar con ellos porque básicamente cada cuestión hay que hablarla con 8 entidades institucionales distintas. O sea, representantes de gremios más representantes de determinada otra cosa. Es algo que de alguna manera a nosotros nos suena bastante familiar. Bueno, es una burocracia para Buenamín terrible, porque esto generaba para él, a sus ojos, un problema político. Porque comerciar con los fenicios, que por otra parte hacían todo esto con este tipo de burocracia y realmente manejaban el gobierno mediterráneo, era muy complicado. Básicamente lo que pide Buenamín es que le den más gente y una infraestructura un poco más grande, porque atender el sistema fenicio es realmente una locura. Esto lo traigo a cuento porque para que haya una burocracia se necesitan muchos agentes, muchos actores en la comunidad, todos ellos custodiando algún tipo de espacio. Y es una hipótesis bien interesante pensar que lo que nosotros encontramos en Grecia, en un tiempo posterior, precisamente cuando toman prestado el alfabeto de los fenicios, probablemente también hayan incorporado
esta movilidad y esta dinámica interna de grupos de conflicto. Esto es simplemente para que tengamos en cuenta que hay un horizonte complejo, donde todos estos indicios de reparto y circulación del poder ya estaban presentes. En este sentido, también tendríamos que poner entre paréntesis esta cuestión que nosotros vamos a empezar a ver y que vamos a empezar a analizar en el caso griego, de cómo se van fracturando y complejizando estas relaciones de circulación del poder. De hecho, uno de los textos que tengo pensado que veamos es un texto político, uno de los más antiguos, y no es precisamente un elogio al gobernante de turno, sino que aparece en el mismo texto una situación de crisis y una reprimenda a quienes lo están confrontando. O sea, el primer texto de nuestra tradición es un texto político de reacción ante una crisis, no un tratado que habla muy bien de la estabilidad donde está claro quién manda y quién obedece. Se trata de dar indicaciones de este tipo y tratar de frenar una revuelta social para tratar de mantener las cosas en orden. Pero de hecho, justamente lo hacen porque ya hay en esa sociedad una fractura originaria. Con lo cual, va de nuevo, no hay que esperar al siglo V, ir a la época de Pericles, al siglo de oro, para que los elementos que constituyen un sistema democrático estén funcionando. Obviamente, el término o la frase partido democrático va a aparecer mucho más tarde, pero todos estos elementos, en realidad, ya están presentes en los orígenes de la tradición griega e incluso en otras tradiciones más antiguas de toda la zona del Mediterráneo. En el próximo video vamos a estar hablando de cómo se concentraba el poder y nos vamos a concentrar mucho más en el caso griego y vamos a analizar qué sucedía ya en Grecia en este periodo. Pero eso lo vamos a dejar para el video que viene. Muchas gracias.